En el tema 7, cuando hablábamos de la dicotomía, de la disciplina del deseo, mencionábamos el valor que se le daba en el estoicismo a la capacidad de poder controlar nuestras emociones, nuestras pasiones, y el peligro que hay en dejarse arrastrar por lo que son los impulsos que nos llevan a reaccionar ante lo que nos sucede, sin poder establecer ese control desde nuestra mente racional, desde nuestra capacidad de serenidad mental, porque aquel que simplemente se arrastra por los deseos acaba esclavizado a una suerte de angustia continua, de necesidad continua de experiencia emocional que le va a llevar de un extremo a otro, a excesos cada vez mayores. En esta misma línea, y hablando de la disciplina del deseo, recordaréis que hablamos del desapego estoico, de en qué medida el estoico se conforma con poco, porque busca su satisfacción no en los sentidos, no en el tener, sino el desarrollo de lo mejor de su condición, en el ser, ¿no? En la unidad 8, en el tema 8, hablamos de la disciplina del comportamiento, de cómo gestionamos las diferentes situaciones y circunstancias que forman parte de la vida humana, de la vida cotidiana. Entonces hablamos de la relación del estoico con las propiedades, con el dinero, con la salud, con las amistades, en cuanto al mundo exterior, pero también cómo enfrentamos nuestros miedos, la ira, la soledad. Y terminamos este tema hablando de la importancia como pilar esencial de esa vida en fortaleza, de esa vida estoica, que es el desarrollo de la voluntad. Un desarrollo de la voluntad que tiene que expresarse desde lo mental, desde el dominio de nuestros pensamientos, el dominio de nuestras emociones y la conducción recta, firme de nuestros comportamientos. Esa voluntad que se cultiva, que está en nosotros y que requiere de una ejercitación cotidiana, pero que en la medida en que se desarrolla nos va a dar un verdadero poder interior, pero también poder exterior. Y finalmente, en el tema 9, la última unidad que pudimos desarrollar, hablamos de la relación del filósofo estoico con el mundo, su compromiso social, la necesidad que tiene de poder desarrollar una sana y útil convivencia. Y esto nos llevó a hablar, si recordáis, de cómo se consideraba al ser humano como un ser social por naturaleza, que no es una inclinación que puede surgir en unas personas, aunque es verdad que haya personas más sociables que otras, sino que forma parte consustancial de nuestra naturaleza y que precisamente para la realización completa del individuo es necesario establecer unas sanas y buenas relaciones con el resto de los seres humanos. Pero en este tema fue esencial remarcar una de las cualidades más bellas y que más han marcado la identidad del estoicismo, que es el sentido de fraternidad. Entender que todos los seres humanos formamos parte de una gran familia. Y identificarse uno también comprometido con esa humanidad entera, sintiéndose no solo ciudadano de la propia tierra, de la propia ciudad, sino ciudadano del mundo. Todo ser humano forma parte de esa gran familia y de esa gran casa que es la humanidad. Y esto conduce naturalmente al desarrollo en el estoico de la concordia, de la bondad y del sentido de servicio, de poder formar parte de esa humanidad de forma activa, ayudar a que esa humanidad realmente pueda crecer, pueda recoger buenos frutos de esa convivencia. En definitiva, ese recorrido que nos ha llevado desde el cosmos hasta el corazón íntimo de nuestra naturaleza para finalmente encontrar el corazón de los demás, es un recorrido que creo realmente puede aportarnos en nuestra vida un enfoque que la embellezca y que la ennoblezca significativamente.
Yo justamente para esta clase he querido resumirla, reunir una especie de colorario, una especie de flor de 10 pétalos que creo son de los más significativos, que constituyen justamente los valores de esa filosofía estoica, de esas características, como decía, del hombre y de la mujer estoica, y que son, en esta selección y a mi juicio, la fortaleza, la serenidad, el discernimiento, el autodominio, la autarquía, la austeridad, el esfuerzo, la honestidad, la bondad y el servicio. Pero me gustaría detenerme por un momento en cada una de estas 10 cualidades para preguntarnos de dónde extrae el estoico justamente esas cualidades, que obviamente está desarrollado en todo lo que hemos hecho hasta ahora a lo largo del curso, pero a modo de síntesis, porque creo que necesitamos poder tener un modelo humano que de alguna manera nos tensione en acercarnos hacia él. A modo de ideal, tener un ideal de vida, aunque esté muy lejano de hacerse realidad, sin embargo genera dentro de nosotros una sana tensión, una sana aspiración hacia ese modelo y hacia ese ideal, que como en el instrumento de cuerdas hace que pueda surgir música. Si el instrumento, si las cuerdas, si la tensión es una tensión nerviosa exterior, es una tensión desmedida, probablemente el instrumento se rompa. Pero si no hay ninguna tensión interior, si nada nos tensiona hacia un crecimiento, hacia el desarrollo de lo mejor que hay en nosotros, tampoco saldrá ninguna música, como no sale música de la cuerda floja, ¿no? Esto es una enseñanza que vamos a encontrar de forma muy bella, también expresada dentro del budismo, ¿no? Así pues, vamos a recordar estas 10 cualidades, estos 10 valores que acabo de mencionar, dando alguna pincelada de cada uno de ellos. La fortaleza. ¿De dónde extrae el estoico la fortaleza? Ese valor y esa firmeza ante el destino. Ya hemos visto que forma parte de la confianza en sí mismo y en lo que de uno, saber lo que realmente de uno depende. Yo pienso que realmente surge de temer más perder la propia dignidad que temer a la muerte, que perder la vida. Cuando uno realmente tiene valores que le sustentan ante la vida y le dan sentido, valores trascendentes, valores elevados, surge el valor y la valentía para afrontar la adversidad. Por eso he escogido este valor, esta característica que además está acompañándonos desde el primer momento y que es tan significativa dentro del estoicismo, que es la fortaleza. La serenidad. La serenidad surge de saberse parte de un orden universal, de aceptar la transitoriedad de todo y de dar valor al momento que se está viviendo. De esa serenidad, de esa ataraxia, surge una actitud alegre ante la vida. Surge una suerte de felicidad filosófica, porque no esperamos nada que no pueda depender de nosotros. Tenemos puesta esa confianza de la que hablaba antes justamente en nosotros mismos. Y tenemos la tranquilidad de saber reconocer lo que de nosotros depende y lo que no, no dejándonos alterar por aquello que no depende. El discernimiento, esa capacidad de reflexión que surge de la objetividad, del juicio, del esfuerzo por reconocer lo que es superfluo, lo que es superficial, secundario y lo que es realmente esencial. De reconocer que existe en nosotros una conciencia y un principio rector que debe de poder indagar en las leyes de la naturaleza, en lo que nos hace un bien, en lo que nos hace estar sanos interiormente y exteriormente.
ese discernimiento que está el estoico continuamente tratando de cultivar y que es lo que en definitiva le acabará convirtiendo en alguien sabio. El autodominio. De la disciplina de uno mismo va a surgir esa capacidad de control, de gestionar los diferentes impulsos, necesidades, reactividades que existen dentro de nosotros. Surge de no valorar excesivamente las emociones impulsivas y de afirmar nuestra voluntad en esa conciencia rectora, en ese principio, en ese logos rector dentro nuestro. La autarquía, esa libertad y capacidad de independencia ante la vida que surge de la libertad de pensamiento y de no estar dependiendo continuamente de las opiniones ajenas, de haber hallado además la fuente de felicidad dentro de nosotros mismos y el bien siempre como parte de nuestro enfoque, es decir, poder convertir cualquier cosa en algo bueno, útil, beneficioso para mi desarrollo personal. Eso es lo que da verdadera independencia. La austeridad, que surge del desapego de las cosas materiales, de la vida sencilla, de la facilidad para valorar lo que el destino ha puesto en nuestras manos, es decir, lo que tenemos. Y sobre todo de encontrar la satisfacción, no tanto en el placer de los sentidos, como decía al principio de esta clase, del contabilizar lo que podemos tener o alcanzar, sino más en el desarrollo de nuestras cualidades, es decir, en nuestra capacidad de ser. Esa austeridad no es tacañería, tampoco es sentido o desprecio por las cosas, es sencillamente autosuficiencia y a la vez sencillez, porque sabe encontrar la belleza del mundo en las pequeñas cosas. Esfuerzo, que nace de su sentido del compromiso y de no dejarse llevar por la comodidad. Ese esfuerzo que nace, como antes decía, de esa tensión interior, porque quien ha puesto un ideal en su vida, naturalmente va a estar dirigiendo todas sus energías hacia la conquista de ese ideal. Y de ese modo, el esfuerzo es sencillo, surge solo. Ese sentido, ese espíritu esforzado surge naturalmente, porque tenemos claros los fines. Honestidad, que surge justamente de la coherencia, del valor que se le da a la propia identidad y a la propia dignidad. La honestidad es coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Es veracidad, es realmente ser transparentes, rectos, justos. Bondad, que surge del amor a los demás, del humanismo natural, de ese sentido de fraternidad que nos lleva a buscar hacer el bien. Porque el estoico va a hallar su felicidad no tanto en la necesidad de buscarla para sí, sino en el hecho natural de que su sentido fraternal le lleva a buscar la felicidad para los demás. La felicidad entendida como el bien. Y curiosamente, en la búsqueda de la felicidad para los que nos rodean, para la humanidad toda, uno halla la felicidad. No tanto cuando la busca solo para sí. Y finalmente, la última cualidad que habíamos destacado, el servicio. El servicio que surge de su bondad y de sus ideales del bien común para con la humanidad. Porque se sabe no solo responsable de sí, sino en deuda o deudor por amor para con los demás. Porque en la medida en que descubre que tiene una capacidad o algo que sabe o puede ofrecer, no se lo puede guardar y trata de ponerlo en común, de ofrecerlo. Este conjunto de 10 flores, de 10 pétalos, como de una flor, dibujan, como podrían ser completadas con otras, dibujan un ideal de vida, un modelo, que yo quisiera acabar resumiendo a través de tres principios muy sencillos, pero tremendamente profundos. Tres principios que por básicos
puedan grabársenos a través de un sencillo anagrama, un sencillo símbolo, para que puedan estar presentes en todas las decisiones y en todos los enfoques de nuestra vida.